canal Gracia Divina. Le damos gracias a Dios porque en este momento comenzaré a presentarle el primero de una serie de estudios acerca de las doctrinas de la gracia. Sabiendo y reconociendo que lo importante en todas estas cosas es comprender que la gracia de Dios ha sido dada por Dios a nuestras vidas para darnos a nosotros no solo una oportunidad, sino para darnos a nosotros el don de la vida eterna. Y es importante que nosotros estemos claros con relación a estos puntos de las doctrinas de la gracia. En otros videos habíamos dicho que estas doctrinas de la gracia tienen que ver con todo lo que es la conversión de un pecador al reino de Dios. Todo el proceso que eso lleva, el trabajo que hace Dios para la conversión, para redimir al hombre de sus pecados y tanto la respuesta del hombre hacia Dios. Es considerar la gracia como la base sólida de nuestra justificación ante el Padre. Por eso es importante que estos estudios se hagan con el único propósito de honrar a aquel que nos ha dado a nosotros la vida y vida en abundancia. Por eso es importante que nosotros entendamos una vez más que en qué condición está el hombre fuera del favor de Dios. Si el hombre no tiene la comunión con Dios, si el hombre no tiene esa esperanza con el Señor, no está en armonía con Él, el hombre está entonces en su estado natural. Y este estado natural en que el hombre está es un estado de pecado y miseria espiritual. Es un estado de muerte espiritual. Aunque anda vivo por ahí y trabaja y va y viene y hace sus planes y todas estas cosas, pero espiritualmente, desde el punto de vista moral, Dios lo considera como un muerto entre los muertos. Y entonces, en este momento me propongo con este estudio simplemente probar cuál es la condición humana que está el hombre en el mundo. El hombre que está en el mundo, ¿en qué condición está ante Dios? ¿Cómo dice la Biblia que este hombre está? ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus obras? ¿Y cuál sería el final de estas obras en el pecador? Si no conoce a Dios, si no cambia su vida, si no se regenera para la gloria y la honra del Señor. Y me propongo, a través de la palabra de Dios, poderles demostrar a través de una serie de ejemplos y versículos bíblicos la veracidad de este tema. Del tema acerca de la corrupción moral que hay en el hombre. Se llama la depravación total o inhabilidad total del hombre. El hombre no es tan corrupto hoy día como pudiera poder llegar a ser si no fuera por la gracia de Dios, la gracia restrictiva de Dios que controla la maldad del hombre, que controla la maldad de tal manera que el hombre no puede llegar hasta el extremo, hasta el límite de su maldad, porque Dios está controlando esta maldad, porque de otra manera, imagínense, ya el mundo se hubiera acabado, ya los hombres ya dejarían de estar existiendo si Dios diera rienda suelta a la maldad del hombre. El hombre, desde que nace en una condición de muerte espiritual, necesitando otra vez de nacer de nuevo a través del Espíritu de Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios, para que entonces su corazón sea un corazón tierno, sencillo, sensible a la voz de Dios y pueda entonces hacer obras diferentes a las que normalmente por naturaleza hace. Me propongo, con la ayuda de Dios, es demostrar a través de la palabra de Dios todas estas cosas. Y ahora comenzaré a leerles a ustedes un pasaje o un texto no bíblico, pero es un concepto acerca de esta condición en el que está el hombre, su corazón delante de Dios. Dice que debido al pecado,
el hombre es incapaz de creer en el Evangelio y ser salvo, ya que está muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y es perverso en gran manera. Su voluntad no es libre, sino que está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. Por tanto, no quiere y de hecho no puede escoger el bien y rechazar el mal en lo que a las cosas espirituales respecta. La mera ayuda del Espíritu, por consiguiente, no es suficiente para atraer al pecador a Cristo, sino que es absolutamente necesaria la regeneración, en virtud de la cual el Espíritu imparte vida y una nueva naturaleza en el pecador. La fe es algo con lo cual el hombre no contribuye a la salvación, sino que es algo que es una parte del don de la salvación. Es el don de Dios al pecador y no el don del pecador a Dios. Si estás de acuerdo con esto que se ha leído aquí, no vas a tener ningún problema en ver en la palabra de Dios los textos bíblicos que aprueban, que dan fe de aprobando este concepto. Y dentro de las cosas que dice este concepto, una de las cosas que dice es que no es solo que el hombre no está en la disposición de servir a Dios y creer en Él, sino que también habla de que el hombre no quiere hacerlo. No es que tiene el poder y no quiere, es que no tiene el poder ni la cualidad, ni tampoco puede, ni quiere hacerlo. Esta es la realidad y eso lo podemos ver por una serie de versículos bíblicos que a continuación les voy a mostrar. También dice que la mera ayuda del Espíritu Santo no es suficiente para traer al pecador a Cristo. O sea, es como quería decir, no, Dios me ayuda a mí, ayuda a mi naturaleza humana, carnal, caída, la ayuda para entonces yo poder venir a Cristo. No se trata que el Espíritu ayuda a nuestra voluntad caída. Nuestra voluntad caída tiene que ser restaurada nuevamente. Tiene que nacer de nuevo esa voluntad. Tiene que ser santificada antes de que ella se disponga a servir a Dios. Y una vez que ese corazón, esa facultad que hoy día el hombre está teniendo en decadencia y en muerte espiritual, tiene que ser revivida a través de la obra del Espíritu Santo para que una vez que sea restaurada, entonces ella se disponga, desee entonces agradar a Dios. Y entonces ahí es donde el Espíritu continúa ayudándolo en la santificación. Pero mientras tanto, el pecador seguirá en el mismo sitio donde se encuentra en su estado natural. Y vamos a considerar eso a través de la palabra de Dios. Vamos a empezar desde el momento del origen, en los mismos orígenes del mundo. Allá cuando Adán y Eva pecaron, en lo siguiente, ¿qué dice la Escritura antes del diluvio? Dice esto en Génesis, en el capítulo 6, versículo 12, o sea, en el versículo 5, dice en Génesis 6:5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era siempre hacia el mal, solamente era hacia el mal. Cuando Dios miró y vio y observó a los hombres antes diluvianos, vio y consideró que todo pensamiento, todo mal, toda obra conllevaba a un solo límite, que era el pecado. Era una maldad tremenda, cuando Dios mismo testifica que Él miró y no consideró, no vio a nadie que buscara a Dios, y que dice que el mismo centro del corazón del hombre era solamente de continuo, instintivamente era de continuo hacia el mal. También en el mismo Génesis, un poquito más adelante, vamos a considerar en el versículo 12, donde dice, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino,
sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Algunos me preguntarán, no, pero Noé, pero Abraham, pero estos hombres y aquellos otros hombres que vivieron vidas piadosas. No, la palabra de Dios lo que testifica es que toda carne no excluye a nadie, porque incluso esas personas que fueron salvas de aquella mala generación, también fueron salvas por la gracia de Dios y por la misericordia y el amor de Dios. También vamos a considerar en Génesis capítulo 8, 21, donde también nos dice, y el Señor percibió aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser humano como lo he hecho, porque su corazón es de continuo solo hacia lo malo. Entonces, quiere decir que aún después del diluvio, él dijo de esta manera, ¿no? Aún después del diluvio, él dijo que el corazón del pensamiento, el corazón del hombre, la raíz del propio hombre, era de una naturaleza pecaminosa. El hombre no es un pecador porque peca. Él peca porque es realmente un pecador. No es lo mismo decirlo de una manera a decirlo de la otra. El hombre peca porque es un pecador. De nacimiento, desde su juventud, desde su niñez, desde el vientre, ya el hombre nace con esa inclinación hacia el pecado, hacia la maldad. ¿Dónde lo dice en las demás escrituras de la palabra de Dios? ¿Dónde más refleja esta idea? Vamos a pasar entonces ahora al Salmo 10:4, donde dice, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todos sus pensamientos es, no hay Dios. No hay Dios. El hombre en el mundo no considera que existe Dios. No lo cree. Dice, no hay Dios. ¿Qué Dios? ¿De qué me estás hablando? También el Salmo 10:4 dice, el impío en la altivez, disculpen, ya eso lo leímos. En el Salmo número 36 del 1 al 4 dice, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En el Salmo 53:1 también dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Cuando la palabra de Dios dice que no hay quien, es porque el hombre totalmente es una persona depravada. Y no es depravado tanto como pudiera llegar a ser. Lo que está hablando es que es en todas sus facultades el hombre, el pecado, eliminó todas las facultades del hombre en el sentido espiritual. No solo que las afectó con el pecado y ahora todo lo que el hombre produce está mezclado con el mal, con la maldad. La palabra de Dios nos dice que lo que no proviene de la fe es pecado. El hombre que está en el mundo, sí, él puede hacer algunos bienes y de hecho hace bienes a otras personas. Pero como estos bienes que son tenidos bien por las personas del mundo y las pueden decir que generosos son, como esa persona si no está en Cristo, si no ha nacido de nuevo, esos actos Dios no lo tiene en consideración como obras buenas, ni lo va a considerar a él bueno porque hizo esas obras buenas, sino que esas obras, entre comillas, buenas, Dios las ve como trapos de inmundicia porque no sirven para su propia justificación, porque no proceden de una mente, de un corazón cambiado, regenerado, de una naturaleza divina, procede de una naturaleza caída, de un hombre depravado. Y por algún lugar el hombre está haciendo ese bien con alguna intención que no son las mejores motivaciones. La motivación puede ser el pecado, la motivación puede ser su propio ego. Cualquier cosa de esta puede ser.
Lo importante es entender que Dios no reconoce ninguna obra que el pecador haya hecho que no sea en Cristo. Estas obras que Dios ha hecho que el pecador pueda hacer en Cristo sí son tenidas en cuenta delante de Dios. También podemos leer en el Salmo número 133. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién es el hombre que podría permanecer? Si tú miraras, Señor, los pecados de los hombres, ¿quién podría mantenerse en pie? Es otra declaración absoluta. ¿Quién podría mantenerse en pie? Entonces nuestro corazón alejado de Dios es malo y todo lo que produce es malo, considerado delante de Dios. Aún nuestras mejores obras de justicia son tenidas como trapo de inmundicia delante de Dios. Vamos a considerar también en otra escritura que está ubicada en el Proverbio 27:22. ¿Qué dice en Proverbio 7:22? Dice, aunque machaques con el mazo al necio en un mortero, entre el grano molido, no se apartará de él su necedad. Aunque agarres al necio, al hombre, ese hombre caído, y lo aplastes, lo machaques, le des con un mazo, con un palo en la cabeza y lo exprimes y lo mueles buscando purificarlo de alguna manera, dice que no se apartará de él su necedad, porque es lo que es él. Yo una vez estaba meditando y yo decía, bueno, si Dios eliminara a Satanás y ya el diablo no existiera más, ¿dejaría el hombre de ser pecador? La respuesta a la palabra de Dios lo dice. No importa si Satanás no existiera ya, el hombre se continuaría pecando. ¿Por qué? Porque no es que Satanás nos mete el pecado a nosotros adentro, es que el pecado está en nosotros. Como dijera un gran escritor, teólogo, hablando acerca de la condición humana caída, que dice que el hombre es una máquina de producir pecados. Y eso es lo que somos, una máquina que produce el pecado. También podemos considerar en Isaías 64:6, donde dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Eso también lo dice la palabra de Dios. Todos somos, dice, como el inmundo. ¿Qué significa que todos somos como el inmundo? Es que no hay en nosotros nada limpio que nos haga a nosotros de alguna manera actos delante de la presencia de Dios por alguna cosa justa que nosotros estemos haciendo. Somos considerados como personas inmundas y todas nuestras obras que hagamos allí también tienen esa naturaleza de inmundicia. Es bueno considerar estas cosas que la palabra de Dios nos dice, porque al hacerlo nosotros podemos entender cuán importante es la palabra de Dios para creer todo lo que nosotros creemos. También podemos considerar ahora en Juan 3, 19 y 20, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Qué tremendo es esto que dijo Jesús aquí. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, ¿por qué los hombres todos amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran, ¿qué dice? Malas. Y nadie que está en la oscuridad viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Verdad? Pero ahora dice, pero los que son de la luz, estos vienen a la luz para que se manifieste o quede en evidencia que esas obras de venir a la luz son hechas en Dios o por Dios. ¿Por qué? Porque nadie viene a la luz. Entonces, que tú ves que viene a la luz
es porque vienen a la luz para que se demuestre que esa obra de venir a la luz, fueron hechas en Dios ya. No es que el hombre puede venir de las tinieblas a la luz de por sí solo, con su propia naturaleza de pecado, con su propia naturaleza caída. Él no desea venir, y no quiere y no desea y no puede venir tampoco. De manera que él necesita una ayuda exterior a él que lo despierte y convierta su voluntad para que lo desee y le dé el poder para que también pueda hacerlo. Aleluya. Y vamos a considerar este otro texto que también es muy importante, que no se me pase, y ese es de Jeremías 13:21. Dice: ¿puede el etíope mudar su piel? O sea, el hombre moreno mudar su piel, o el leopardo mudar sus manchas. Así vosotros podréis hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal. Es imposible que tú puedas cambiar el color de tu piel tan fácilmente, porque tú decides hacerlo. Eso no lo puedes hacer. El leopardo tampoco puede cambiar sus manchas. Tampoco el hombre que está habituado a hacer el pecado, a la máquina esa de producir pecado, no va a producir nada bueno. Todo lo que él produce es malo, defectuoso, y no es aprobado por Dios. De manera que esa máquina necesita ser restaurada, necesita ser cambiada. Hay que cambiar piezas, hay que cambiar las raíces de esa máquina para que entonces pueda producir cosas agradables a Dios. Y esa obra la hace el Espíritu Santo y no la hace la máquina misma. El hombre no puede volverse a Dios. Por eso es importante la predicación del Evangelio. Por eso es importante que nosotros cada día lleguemos con la palabra de Dios a esos muertos espirituales, porque es esta misma palabra de Dios que produce la vida en la persona muerta en sus delitos y pecados. Por eso démosle gracias a Dios por las bendiciones que de su mano hemos recibido. Si este estudio te ha dado resultado bueno, y lo puedes entender como algo espiritualmente agradable para nuestras vidas espirituales, entonces pues no te olvides de suscribirte a este canal para que continúes escuchando los próximos estudios que van a tener lugar en la próxima sección que traigo. Dios les continúe bendiciendo y Él reciba toda la honra y toda la gloria de estos estudios de la palabra del Señor. Dios les continúe bendiciendo. Amén y amén. Y no se olviden, no se confundan. Gracias, Señor.